capítulo 5 del libro de Apocalipsis, y leemos del verso 5 en adelante hasta el verso 8. Y el león de la tribu de Judá vimos que es un título mesiánico que se le otorga al Señor Jesucristo. Ahora en esta ocasión ya no vamos a hablar del león de la tribu de Judá, sino vamos a ver de lo que vio Juan. Cuando Juan está llorando, yo les dije la vez pasada, ¿por qué Juan no vio al cordero? ¿Por qué tuvo que esperar a que el anciano le dijera: he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido? Pero cuando él seca sus lágrimas para poder mirar lo que el anciano le estaba mostrando, él no ve un león, él ve un cordero. Tremendo, ¿no? El anciano le dice: he aquí un león, pero cuando él levanta su rostro, él no ve al león, él ve un cordero como inmolado. Juan esperaba ver el león, pero lo que vio fue un cordero en pie delante del trono. ¿Quién está en el trono? El Padre celestial. La palabra cordero aquí en la Biblia es la palabra griega arnión, que significa corderito o un cordero pequeño. Usted dirá: pero pastor, pero ahí Jesús nos muestra que Jesús está grande, que ya Jesús es un adulto aquí en este pasaje y tiene 7 cuernos. Pero cuando yo voy a la Biblia, y exactamente en Éxodo capítulo 12, ¿cuál era la instrucción del Señor? Capítulo 12 del libro de Éxodo, dice la Biblia en el verso 3 y el verso 5: hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Pero ¿cómo tenía que ser ese cordero? El verso 5 dice: el animal será sin defecto. ¿Y de qué edad? De 1 año. De 1 año. Por eso la palabra cordero inmolado se traduce como corderito, porque Jesús allí no está mostrando a Jesús como el adulto, a Jesús como la persona que creció, sino está mirando es el carácter de Jesús. Ese corderito es humilde, ese corderito se deja llevar, ese corderito es un corderito que se deja sacrificar. Entonces, cuando Jesús habla de el cordero inmolado, está diciendo del carácter de Jesús, que Jesús es manso y es humilde como un corderito. ¿Amén? ¿Lo entendieron? Como un corderito. Entonces, aquí está hablando es de esa humildad de Jesús. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde. El carácter de Jesús es mansedumbre y humildad. Y aquí, cuando habla del cordero inmolado, está hablando de ese corderito humilde, de ese corderito joven de 1 año, su carácter, que va a ser sacrificado. Es un corderito escogido. Levítico capítulo 9, el Levítico capítulo 9, el verso 3 nos dice lo siguiente: y a los hijos de Israel hablará diciendo: tomad un macho cabrío para expiación, y un becerro, y un cordero de 1 año, sin defecto. ¿Para qué? Holocausto. Holocausto es sacrificio. Entonces, cuando Juan ve al cordero inmolado, ve el carácter de Jesús, un corderito joven, humilde, que está dispuesto a ser sacrificado.
Esto nos habla de la mansedumbre y de la humildad que Cristo allí aparece en este pasaje del capítulo 5 de Apocalipsis. También nos habla en Apocalipsis que este cordero tiene algo. Está inmolado. Este cordero, la palabra inmolado es la palabra griega esfaso, que es degollado, sacrificado. Los corderitos tenían que ser degollados y su sangre derramada y recogida en un dintel para luego esparcirla sobre el tabernáculo. De esa manera se santificaban las cosas en el tabernáculo. Entonces esto nos indica que como Jesús está dispuesto a ser sacrificado. Nadie le obligó, nadie lo presionó, nadie lo empujó, nadie le dijo: oye, ¿por qué no mueres? La Biblia dice que él, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Muerte de cruz. Jesucristo fue sacrificado, y cuando vemos su sacrificio fue con violencia. Jesucristo fue sacrificado con violencia, hermano. Si usted mira la escritura, la Biblia nos dice que él fue abofeteado, que a él le arrancaron los vellos de su barba, le colocaron una corona de espinas, con un madero le golpeaban su cabeza para que esas espinas se fueran clavadas en su frente. Le dieron 40 azotes, su carne fue desprendida de la espalda. Eso se llama violencia, eso es violencia. Y el Cordero de Dios, que Juan dijo, había sido sacrificado con violencia. Por eso Juan ve al Cordero inmolado. ¿Y qué ve en su cuerpo? Aún las heridas que él sufrió. Eso me indica, hermanos, esto nos habla, hermanos, amada iglesia, que el sacrificio de Cristo todavía está vigente en el cielo. Que el sacrificio de Cristo, muchos han querido en la tierra pasarlo por alto, que ya está antiguo, que ya está viejo. Pero esto me dice, hermanos, que el sacrificio de Cristo, que ese cordero inmolado que tiene heridas en sus manos, heridas en su cuerpo, heridas en su frente, aún está vigente en el cielo y está delante del Padre como si hubiera sido ayer. El cordero inmolado, el cordero sacrificado. Y así lo ve Juan. Entonces, este cordero todavía tiene las marcas visibles de su sufrimiento, de su muerte, de su sacrificio. Y cada vez que nos acerquemos a la presencia de Dios, hermano, usted en su mente, en su memoria, traiga a su memoria este pasaje, el cordero inmolado, y véalo con las heridas, y usted le podrá decir: gracias, Señor, porque es a través de esas heridas fui salvo, porque a través de esas heridas me diste salvación, porque yo no merecía. Yo lo merecía, yo merecía lo que tú sufriste, pero Él tomó mi lugar, tomó mi lugar. Este cordero era inmolado, había sido inmolado, pero ahí tenemos que hacernos una pregunta: ¿por qué lo inmolaron? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue la razón por la cual fue degollado, fue sacrificado? El libro de Isaías, capítulo 53, nos da la razón.
Isaías capítulo 53. El verso 5. Mas el herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. Jesús no fue herido por las enfermedades de nosotros, ni por las aflicciones de nosotros. Jesús no fue molido por nuestras enfermedades, fue molido por tus pecados y por mis pecados. Cuando dice la Biblia en Romanos 5 que por la muerte se abrió una puerta y por esa puerta entró la muerte, por el pecado se abrió una puerta y entró la muerte y la enfermedad. El pecado abrió la puerta. Entonces tenemos que entender que Jesús murió por nuestros pecados, por sus rebeliones y por las mías, por sus culpas y por las mías. Y Él nos da la oportunidad. Y gracias a Dios que todavía está vigente ese sacrificio en el cielo. Quiere decir que aún hay esperanza. Quiere decir que Él no está sentado, Él está de pie. Y eso nos indica que Él está de pie porque pronto viene. Ya no está sentado, ya dejó de estar sentado. Él se levanta para caminar porque pronto viene. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban? Porque gloria a Dios, Él viene. Hebreos 9:28. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar o para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin la relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuántos le esperamos? Cuando vuelva ya no va a ser para salvar a los pecadores, sino cuando vuelva va a ser para llevar a la iglesia, a esa iglesia que se ha vestido de lino fino, a ese hombre o a esa mujer que vive para Dios, que se consagró al Señor. Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Por eso el apóstol Pablo dice: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean hallados irreprensibles para el día de Cristo. ¿Está usted siendo irreprensible? ¿Estamos siendo irreprensibles? ¿Estamos esperando esa gloriosa venida de Cristo? ¿O todavía pensamos que Él se demora? Miren las cosas que están pasando en el mundo. Miren las cosas que están pasando en la tierra. Y ellas nos darán a nosotros señales de que pronto viene y pronto seremos levantados. Quizá usted esté durmiendo, quizá esté en el trabajo, quizá esté en el estudio, en la universidad, quizá usted esté en la casa, pero ese día llegará y lo levantará, porque Cristo viene. Amén. Pero ya no a salvar a los pecadores, sino para llevarnos a usted y a mí al reino de la gloria. Y así estaremos para siempre con el Señor. Esta es una esperanza de gloria. Usted puede tener esta esperanza de gloria. Usted puede sentir realmente que en medio de la angustia, de la aflicción, del problema, usted pueda pensar en esa esperanza. Y cuando usted piensa en esa esperanza, su dolor, su angustia se hace menos, porque usted tiene una esperanza de gloria, de que pronto se acabará el dolor, el llanto, la tristeza, y estaremos para siempre con el Señor. Entonces, este cordero fue asesinado, fue sacrificado, fue degollado, no porque Él quiso,
sino por tus pecados y por mis pecados. Por tus pecados, por tus culpas, por tus rebeliones, Él murió en la cruz. Y este cordero está en medio del trono, dice Apocalipsis. Y este cordero tiene 7 cuernos. ¿Qué significan estos 7 cuernos? Los cuernos en la Biblia simbolizan poder, fuerza, autoridad y victoria. Lo podemos ver en el libro de Daniel, capítulo 8. Daniel capítulo 8. Y leemos del 3 al 8. Alcé los ojos y miré. He aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte, al sur, que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder. Y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió hacia él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó por tanto en la tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Cuál es el común denominador de este pasaje? Los cuernos o el cuerno. ¿Sí? El profeta Daniel, Dios le revela lo que acontece con una visión del carnero y del macho cabrío. ¿Qué es el carnero? El carnero es el macho de la oveja, y el macho cabrío es el macho de la cabra. Entonces, y está hablando aquí de poder, de fuerza, de 2 naciones, de 2 imperios que se levantaron con poder para arrasar. El cuerno significa poder, significa naciones, significa reyes poderosos que se levantan para arrasar. Estos imperios arrasaron con todo lo que había a su paso. No les importaba quién se ponía delante de ellos. Su anhelo y su pensamiento era crecer en poder, en señorío, crecer llevando a conquistar naciones, a conquistar pueblos, a conquistar muchedumbres. Y aquí este carnero que vemos en el verso 3 está hablando del imperio medo-persa que se levantó. Y el otro imperio que está relacionando al macho cabrío es el imperio griego, que se levantó cabeza de Alejandro Magno, que destruyó por completo al imperio medo-persa. Pero si miramos, estos imperios fueron gobernados por hombres sanguinarios, hombres malvados, hombres que destruyeron muchas personas, muchos pueblos. Pero los cuernos que tiene el cordero inmolado está significando poder, fuerza, victoria, majestad y señorío de Cristo. Mientras los hombres que vemos aquí relacionados y representados con los cuernos son hombres malvados, los cuernos que tiene el cordero son cuernos de gracia y de majestad y de misericordia. Gloria a Dios. En este pasaje se habla de ese carnero y ese macho cabrío que, como ya les digo, están representando al imperio medo-persa
y al imperio griego. En la Biblia siempre vamos a encontrar, aunque han habido muchos imperios en el mundo, pero en la Biblia solamente nos habla de 5 imperios que han existido en la Biblia: el imperio egipcio, el imperio asirio, babilónico, medo-persa, el imperio griego, el imperio romano y el que próximo va a aparecer, el imperio del anticristo. Entonces, este cordero inmolado tiene majestad, tiene señorío, tiene poder, tiene gloria, pero también tiene 7 ojos. ¿Qué significan los ojos? Nos hablan de ese conocimiento, de esa sabiduría que tiene el Señor. Él es un Dios omnipotente, Él es un Dios omnisciente, Él es un Dios omnipresente. Y el Señor Jesucristo opera en la plenitud del Espíritu en la tierra. De esto hay mucho que decir. Podríamos hablar más de esto. Hay mucho que decir, pero poco tiempo para hablar. Pablo dijo: de esto hay mucho que decir, pero difícil de explicar. Y yo les digo, esto hay mucho que decir, pero falta tiempo para hablar. Espíritu de sabiduría. 1 Corintios 1 nos habla. 1 Corintios 1 nos ratifica que ese cordero está lleno de sabiduría. 1 Corintios capítulo 1 verso 22 al 24. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Y declara el Espíritu Santo, mas para los llamados, para usted, para mí, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y estos ojos que tiene allí el cordero inmolado está representando esa sabiduría y esa gloria. Isaías capítulo 11 verso 2. Isaías capítulo 11 el verso 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Y de temor de Jehová. Y estos ojos que están allí están representando toda esa sabiduría, toda esa omnisciencia, toda esa omnipresencia, todo ese omnipoder que tiene Jesús. Él opera en esa plenitud del Espíritu Santo que opera en la tierra sobre los hombres. El Espíritu Santo fue enviado a la tierra, ¿verdad? ¿Y qué hace? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Es convencer a las personas de pecado, es quebrantarlas y hacerles sentir que necesitan a Dios, que por su pecado necesitan salvación. Como en esta mañana, amigo que usted me ve, amigos que nos visitan en esta mañana, si usted no tiene a Cristo, usted está en pecado y va a morir en pecados si usted no recibe esta salvación, este sacrificio del cordero inmolado en la cruz. Porque un día el Señor vendrá y todavía hay esperanza, todavía hay esperanza, todavía hay consuelo, todavía hay salvación, pero va a llegar el día en que ya no lo habrá. Se cerrará la puerta de la gracia y el tiempo que dejaste pasar, el tiempo que viviste, lo vas a lamentar. Por eso hoy el Espíritu Santo dice: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es día de salvación.
Hoy es día de ver ese cordero inmolado que murió por tus culpas, por tus rebeliones, por tus iniquidades y por tus maldades. Cada vez que nos acerquemos a la presencia de Dios, agradezcámosle al Señor por todo lo que hizo, por haber lavado mis pecados en la cruz, por haber muerto en la cruz. A Él nadie le obligó. Él quiso venir a morir. ¿Por qué? Porque sabía que usted y yo estábamos perdidos, porque sabía que no había redención por nosotros mismos, que éramos débiles, que éramos enemigos y pecadores, y aún así Él murió. Y lo tremendo es lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 1. Vamos a mirarlo. Capítulo 1 de Primera de Pedro. En el verso 18 y 19: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya escogido, ya destinado desde antes que el mundo fuese. Ahí vemos la omnipresencia, la omnisciencia y la sabiduría de Dios. Cuando el hombre peca, cuando Adán peca, cuando Eva peca, entonces Dios dice: no hay problema. Él no se afana, Él no sale corriendo, Él no se pone las manos en la cabeza, todo desesperado, angustiado. No, Él dice: no hay problema, ya tengo una salida. Y ya estaba desde antes de que Adán pecara. Alguien le diría: Señor, ¿y no te preocupa que el hombre falle? ¿No te preocupa? ¿No te altera esto? De pronto Dios dijo: no, porque ya tengo un plan B. Por eso le dice a la mujer, a la serpiente: esta te herirá en la cabeza. Jesús herirá en la cabeza. Y déjeme decirle, iglesia, que el Señor dice: pronto el Señor aplastará a Satanás bajo tus pies. Gloria al Señor. Escogido desde antes. Él ya sabía que el hombre iba a pecar, y ya había sido destinado Cristo como el Cordero. Pero esperó Dios un tiempo, el tiempo específico, el tiempo preciso, para que Él se manifestara. Y como la Biblia dice, ¿cuándo tenían que degollar al corderito? ¿Qué día? El día 14. Esto nos dice que Jesús murió un día 14, porque así estaba establecido en la ley. Un día 14, ¿de qué mes? No lo dice la Biblia, tampoco dice el día 14, pero por la ley, por Éxodo capítulo 12 y por Levítico capítulo 23, Jesús murió un día 14. ¿De qué año? Pues el año 33, porque se cuenta desde el nacimiento de Cristo. La historia se parte en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Sí? ¿En qué mes? En el mes de Abib, porque dice la Biblia que tenía que ser en el primer mes, en el mes de Abib. Entonces, todo eso se cumplió al pie de la letra. Lo que había sido dado en la ley se tenía que cumplir fielmente como Dios lo había establecido. Y el profeta Juan el Bautista, cuando vio a Jesús venir, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Quién le reveló eso? ¿Quién le enseñó eso a Juan el Bautista? El Espíritu de Dios. Porque él dijo: el que me envió a mí me ha dicho
cuando vea descender el Espíritu en forma de paloma y permanecer sobre él, ese es el Mesías, ese es el Cristo. Y él dice, el que me envió. ¿Y quién lo envió? Dios. Porque había una relación, había una comunión íntima entre Juan y el Señor. Y él no esperó a que Zacarías, su papá, o José le dijera, él es el Cordero. No, él recibió la revelación, él recibió la enseñanza, él recibió la luz de que él era el Cordero de Dios, que había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero que ahora aparecía delante de sus ojos, era manifestado el Cordero. Pero ahora Juan lo ve en el reino de los cielos, con sus heridas visibles todavía. Cuando usted y yo lleguemos al cielo, ¿qué cree que vamos a ver? Sus heridas, las heridas de sus manos, la herida de su costado, las heridas de sus sienes. ¿Y qué le diremos? ¿Qué haremos? Haremos como estos seres vivientes ancianos se postraron delante de él y reconocieron que gracias a su sacrificio hoy disfrutaban de la eternidad en su presencia, adorándole por los siglos de los siglos. Entonces vemos, la Biblia nos presenta en el capítulo 5 a un león y a un cordero. El león está representando, está relacionado con su segunda venida, que va a venir. Pero el cordero está relacionado con su primera venida. ¿Me entendieron? El león está relacionado con su segunda venida, porque él va a venir como león. Pero el cordero está representando la primera venida que él hizo en humildad y en mansedumbre para morir por nosotros. También el cordero que vemos en Apocalipsis también simboliza su majestad, y el cordero simboliza su mansedumbre. El cordero es el soberano, el león es el soberano allí, pero el cordero es el salvador. El león representa la autoridad del gobierno de Dios, pero el cordero representa la gracia